¿Qué tal? ¿Cómo anda la gente? Bueno, espero que bien. Vamos a esperar que se conecte algún amigo. Este vivo podría ser un fracaso, netamente, pero bueno, de todas maneras se va a transformar en una charlita de taller. A ver si hay algún amigo, como para charlar un ratito. Yo hoy no estoy en el taller, ni estoy en mi casa, me encuentro en el ex taller de Antonio, acá, ordenando un poco, vamos a ver si le damos un poco de onda a este lugar, aunque sean los ratos libres. Nada, lo único que quedó acá es mugre, no hay nada de valor, nada que no corresponda al taller. Bueno. Gregorio, querido, ¿cómo va, amigo? Bienvenido. Espero que estés bien. Se extrañan tus videos. Bueno, voy a aprovechar mientras por ahí aparece algún amigo, como para... Primero que tengo calor, me voy a sacar la campera. Parece que no, pero cuando uno arranca temprano se abriga y bueno, después va dejando ropa, camperas, buzos en distintos lugares. Algo... No, no, no zafó. Olvídate que no. No, no. De hecho, se empezó a trabajar con esa morsa. Una Ambrosetti número 2, bueno, con todas las castigadas que se podía esperar. Zafó de la primera, zafó de la primera toma, llamémosle. Bueno, la segunda no. No, no zafó nada, amigo. Lo que queda es basura, o sea, cosas que no se llevaron para no contaminar el nuevo lugar con, por ejemplo, juntas de tapa de cilindros quemadas, ¿no? Bueno. Medina nos dice hola, bueno. Santiago querido, ¿cómo va? ¿Qué tal hoy? Llave caño total. Contanos después cómo te va con esa llave de caños total, que yo considero que la vas a encontrar cómoda. Si sos un tipo que está laburando con la 141, con la 141 más, un poquito más chica. Si estás laburando con una 141, una 142, 143 de antigua generación, te vas a sentir más cómodo, es un poquito más liviana que las de la antigua generación de Baco, estoy hablando, y vas a tener los mismos resultados. Tiene la particularidad, esa llave de caños, que en la cabeza tiene una especie de rebaje que te permite laburar en canaletas, te permite laburar cómodamente en canaletas. Quizás no es del todo, llamémosle, cómoda en algunos aspectos, pero innovaron en eso, en rebajar un poco la cabeza para poder laburar en canaletas. ¿De qué es tu taller? Nada, mi taller es netamente de reparación y restauración de motos japonesas, de antigua escuela. Contate alguna anécdota, me dice Gregorio. Sí, obviamente. Encima tenés que limpiar todo de nuevo. Sí, la verdad que sí, Gregorio, querido. Eh, Hay que arrancar otra vez. De un poquito más arriba, pero hay que arrancar otra vez. Esto lo hago fácil, lo hago como lo hice la primera vez. Abro el portón, tiro todo para afuera
y después paran autos que te asombraría el nivel de autos que paran y juntan aluminio, fierrito, tornillo, bronce, que ya no hay tanto, ya la verdad no. Quedan pedazos, no sé. Esto, por ejemplo, es una bomba hidráulica, una bomba para dirección, que no sirve nada de ahí, o sea, no sé ni para qué quedó, pero bueno. Gato nos dice soy nuevo, nos dice Gato. Mandame un saludo. No sé por qué estoy hablando en plural, gatos, mandanos, pero bueno. Claro, al ser gatos es plural, mandanos. Saludos, Gato. Yo soy de Buenos Aires, o sea, yo soy italiano, vivo en Argentina, Buenos Aires, Aedo. Miguelina, soy nuevo, nos dice. Bueno, vas a tener que analizar tu género, Miguelina, porque si sos nuevo es un problema. Dale, Gregorio, querido, quédate tranquilo. Hay un Gregorio Trucho. Avísame cuál es. Avísame cuál es por privado y yo lo soluciono. Bueno, bienvenida a la gente nueva. Me compré la total antes que la 142 por un tema económico. Son económicas, las de la línea total son económicas. Yo la tengo, creo que la pagué algo de 22 pesos. La verdad me pareció accesible. Es un precio que para ese tipo de llaves va muy bien. Porque bueno, no te digo el 90% de lo que utilizamos en un desarrollo de una instalación epoxi, pero podría estar arriba del 60% de uso, las llaves de caño. Llave, caño y terraja, te armaste toda una instalación. Bueno, sumale alguna sierra, alguna moladora, ¿no? Obviamente. Claudio, ¿cómo va? Espero que andes bien. Bueno, acá, como es un horario en el que yo habitualmente no me conecto, al menos en vivo, aparece gente que no tiene la menor idea de lo que estamos hablando, de quién soy, de nada. Entonces, bueno, hay que hacer como una presentación, pero nada. No toques tanto el cabello o voy a creer que estás coqueteando conmigo. Bueno, comentarios como el tuyo ya no voy a leer más, te comento eso, así que quédate tranquila. No es un coqueteo con vos porque nunca coquetearía con una M, por ejemplo. ¿Te acordás el último vivo que te pedí un consejo laboral? Te paso a contar que hoy es mi último día. Me cansaron. Bueno, que sea para bien y quédate tranquilo que seguramente en breve vas a tener una nueva oportunidad en algún otro lado. Eh, ¿Por qué? Porque parece una frase hecha, pero no se cierra una puerta sin abrirse otra, eso es así. Llegó Larry Gato Tools, bienvenido Larry. Tenés que hacer un canal para impúberes. Sí, tengo que hacer un canal para pelmazos, pero bueno, así subí suscriptores. No me interesa subir suscriptores, Larry. Al único que le interesa subir suscriptores es a vos, a Panchejo, a, bueno, todos los que andan dando vueltas con esto, que no sé qué ganan. La verdad, si me vos, que sos un tipo culto, inteligente, instruido, con todas las bondades y virtudes que hay dando vueltas, si vos me podés explicar ¿para qué sirve tener 600.000 suscriptores y que te vean 3.000 personas? La verdad, explícamelo porque nunca lo entendí. Yo de hecho nunca le dije a nadie síganme, denme me gusta. Es más, no me sigan, no me den me gusta, no me miren. Me da lo mismo. Ayer fui a comprar pasta gris y tenían la Picoloro nueva Bremen. Le pedí que me la muestre y era un chiche. Igual muy caro para lo que es la compra. Sí, yo prefiero comprarme dos Stanley. En eso coincido con vos, Santiago. Lo que pasa que, bueno, es una novedad. Da la sensación de que, obviamente, las herramientas tienen patentes,
que los fabricantes durante un tiempo tienen la exclusividad de hacer el producto. Eso se vence y después obviamente salen todas las empresas en distintas calidades a producir herramientas. Pero bueno, es una linda herramienta, es una linda llave. No es una llave para, intuyo, estoy hablando sin tocarla, pero y sin haberla tocado todavía, o sea, estoy tocando de oído. Pero por el estilo de herramienta y por cómo es la marca Bremen en ese estilo de herramientas, te podría decir que va a ser una herramienta muy útil para determinadas situaciones, pero que no va a servir para lo que es un uso, llamémosle, un ajuste o un afloje que necesitarías hacer con una herramienta más grande, una Stilson, una llave de caño. ¿Viste en Instagram el nuevo teflón? Usa unas gomitas que van derecho a la rosca. ¿Será tan así? Yo estaba esperando una evolución en lo que es teflón, dado que lo mejorcito que teníamos y porque había bajado muchísimo la calidad en los de baja densidad, muchos nos vimos en la obligación de utilizar teflón de alta densidad en marcas que por ahí usábamos teflón común, con otro grado de densidad. Pero bueno, lo voy a mirar porque verdaderamente estuve en la casa de sanitarios, hoy voy a estar en la casa de sanitarios y no me han comentado ni tampoco tenía la novedad para preguntar, pero estaba esperando que algo mejor que eso haya. De hecho, a veces sigo trabajando con cáñamo, a mí me da buen resultado. ¿Qué dice Larry? A ver qué dice Larry. Mucho mejor que una francesa. La toma de contacto está en mi canal exclusivo. Bueno, saludo a los amigos que se van conectando, Ana Alonso, por ejemplo, un saludo. Yo les cuento, para los que no conocen la historia, este taller es mío, pero bueno, previamente fue de mi padre. No es el taller, quiero que quede eso claro, no es el taller desde donde yo realizo los videos. Ese taller es mío, netamente mío, y no tiene nada que ver con esto. Esto lo estaba utilizando, obviamente, con autorización mía y por un mutuo acuerdo. Me convenía en algunos aspectos, siempre y cuando los dos cumplamos con lo que habíamos dicho. Se podría decir amigo, no vamos a usar el sufijo, no vamos a decir un ex amigo. Era un amigo, es un amigo, está todo bien, ya está, ¿no? Lo que sí no me interesa volver a hablar, ya está. Me siento defraudado en varios aspectos, nada. Quizás él no logra comprender qué pasó, pero bueno, fueron 2 años y medio de uso del lugar, sin prácticamente ningún gasto. Si yo quería que acá entre plata, venía y trabajaba, cosa que podía haber hecho en mi taller, pero bueno, nada, a mí me daba la seguridad que no me iban a usurpar la casa. Dado que bueno, esta es la Ponderosa, para los que no saben, la Ponderosa es la casa donde me crié en mi infancia. Y para los que no saben por qué le llamo la Ponderosa era un rancho muy conocido en una serie que calculo que fue grabada ya en los años fines de los 50, principios de los 60. Se llamaba Bonanza. Eran un padre con 3 hijos y a veces había un cuarto que era un capataz que era muy querido. Bueno, la casa está hecha para durar 100 años.
la Ponderosa. Pero bueno, era para que viva netamente la familia Cartwright. Cartwright. Bueno, esta casa es exactamente igual. Va a durar 100 años porque está hecha de una forma que no se puede romper. O al menos el que quiera romper va a tener que venir con ganas y paciencia y herramientas de fuste, porque no conoce la cal esta casa, con todas las contras que eso lleva, no estoy diciendo que eso sea algo positivo, pero bueno, no la compra nadie. Cuando la queríamos vender con mi hermana, la doctora Quinn, cuando la queríamos vender nadie la compraba, bueno, le quedó la Ponderosa. Va a durar 100 años, pero en manos de nosotros. El taller está aparte, pero en el mismo terreno. Y yo en aquella época, cuando logramos sacar la escoria, que vivía con Antonio, Antonio era mi padre, cuando logramos sacar la escoria, yo tenía miedo que las ratas vuelvan e intenten usurparla. Entonces, bueno, como mi hermana en esa época no tenía demasiadas ganas por recuerdo, bueno, la psicología es muy compleja y sobre todo en las mujeres. No tenía ganas por recuerdos y demás de mudarse a la casa. Entonces la casa quedó vacía y yo siempre, permanentemente, estaba yendo, viniendo, pasando. De hecho, tenía el tallercito, que era mi taller de infancia, que era un reducto, que me dio mi padre justamente para que no esté acá tocando sus cosas. Que de hecho no quedó nada porque su ex concubina se llevó todo. Hasta menos la basura se llevaron. Ambas situaciones pasó lo mismo. Pero bueno, hay un dicho que dice, tratá que las cosas te pasen una vez, porque si te pasa una, te va a pasar dos, te pasa dos, te pasa tres. El error fue mío. Pero bueno, volviendo al tema. Fueron 2 años y 2 años y medio que acá tuve un amigo trabajando, sin prácticamente pedirle nada. Y digo prácticamente porque obviamente no le gustaba que sea gratis. Y nada, habíamos puesto un número tácito, ficticio, bueno. Pero nunca pagó una factura de luz, nunca pagó un alumbrado, barrio y limpieza, nunca pagó una factura de agua, nunca nada, nada. Él entraba, hacía lo suyo, se daba el gusto de decir que tenía un taller y listo. Bueno, después, con el paso del tiempo, parece que pegó, no, parece no, pegó un galpón importante, grande, y bueno, acá decidió irse. Yo paso permanentemente por acá. Me había agarrado con unos días trabajando en algunas zonas que no me quedaba de paso, pero estábamos comunicados permanentemente. Y un día decidí entrar y veo que no están las herramientas de él, que faltan algunos repuestos. Había cajones con repuestos nuevos que eran de él, pero algunos no. Y bueno, nada, empecé a sospechar y a dejar que pase el tiempo. Hasta que un día me tuvo que decir, no, amigo, conseguí un galpón, así, así. Bueno, perfecto, me hubiese gustado que me avises. Nada, vine como si nada, pensando que iba a encontrar mis herramientas, dado que había bastante plata. Yo le calculaba 500 pesos en herramientas, pero cuando empecé a hacer el listado, me di cuenta que me quedé recorto porque me empezaron a aparecer cosas que había traído y me había olvidado que las había traído, porque bueno, nada, yo si me las hubiesen devuelto rotas no me hubiese quejado, porque si bien yo no las presté, pero sí autoricé a que las usen. Bueno, nada, se fueron las herramientas. Y ya la suma de todas las cosas me rompió un poco las pelotas. Entonces opté por no hablar más con este muchacho, ni para bien ni para mal. No me interesa confrontar.
Soy una persona que, si ustedes me ven gritando, encabronado, a las puteadas, consideren que todavía se puede solucionar el tema. Si ustedes me ven en una postura que ya no me interesa ni siquiera discutir, denlo por perdido. Le deseo que le vaya genial, le deseo que le vaya bárbaro, pero bueno, nada, este comienzo de año perdí dos amigos. Uno que era una excelente persona, falleció, ya todos saben esa historia, pero bueno, la refresco porque estamos en tren de conversación. Y bueno, este muchacho que tuvimos un montón de historias en común, pero a veces uno confunde una persona con la que se le pasa el tiempo juntos con lo que es una amistad. Yo quizás no soy el mejor de los amigos, la verdad no me considero el mejor de los amigos, porque a veces tengo actitudes que no son de buen amigo, o sea, nunca le voy a hacer una maldad a un amigo, pero he notado que en algunos momentos que me han necesitado no he estado, y yo tengo la suerte de sí haber tenido muy buenos amigos. De hecho, me queda uno, que es como un hermano, que es Ariel, el que yo cuento a veces que colecciona muñequitos de Dragon Ball. Sí, colecciona muñequitos de Dragon Ball. Como nosotros coleccionamos herramientas, él colecciona muñequitos de Dragon Ball. En una época le habían ofrecido 1.000.000 de pesos, cuando 1.000.000 de pesos era una montaña de plata. Estamos hablando del año 2016. O sea que imagínense lo que es la colección que tiene y el valor que maneja eso. Así que bueno, nada, acá de a poquito este lugar lo voy a ir vaciando por las pocas cosas que quedan. Las que son mías las guardaré arriba. Hay un entretecho grande que se pueden guardar cosas. De hecho, tengo pensado poner un compresor arriba, bajar la manguera nada más. Y bueno, estaba pensando si el tablero del tallercito lo pongo acá o lo pongo acá contra aquella pared o hago uno nuevo. La idea es hacer algo con mi sobrinito. Pero bueno, vamos a ver. Ya no tarda en tener un cuatro ruedas también, de a poquito. Que eso va a ser otro problema con la madre, ¿no? Pero bueno. Habrá que poner el pecho y ya tuvo dos motos cuando tenía 14 años, una cosa así. La madre casi me mata. Pero bueno, trabajando, yo considero que la plata es de él. Las compró. A ver, vamos a leer un poquito los comentarios. Encima te llevó herramientas y la llave no te la entregó. No, la llave la dejó en la cabina, ¿viste el nicho de gas? Bueno, la llave la dejó ahí. Aduciendo que no coincidíamos en cruzarnos. No coincidíamos en cruzarnos para entregármela en la mano. Sí, herramientas, sí. Más de 1.500.000 de pesos en la herramienta. Esta noche vivo, yo tengo todas las intenciones de que sí. De hecho es viernes y bueno, ustedes saben que los viernes hay vivo. Esto es así. Así que nada, había decidido hacer un pequeño vivo desde acá, dado que, bueno, tengo que acomodar algunas herramientas. Se iba a transformar en una charlita, pero por ahí en este horario me cruzo con algún amigo que por ahí no veo en otros horarios, porque obviamente todos tienen sus familias, sus obligaciones. Como el caso de Gonzalo, en algunos vivos de la noche no los encuentro. Yo colecciono Barbies, nos dice Gregorio. Hay un mercado bastante interesante para eso. Te digo que la madre de mis hijas, parece mentira, pero la madre de mis hijas tenía 15 Barbies guardadas en caja. Las ganó en un sorteo de Facebook. Te hablo en el año
2014, en un sorteo de Facebook, que también me explicó todo re turbio, lo que es redes es todo re turbio. También me explicó que tiene una manera de, o tenía, vamos a situarnos en tiempo y espacio. En 2014, concurso de Facebook, parece que determinadas jugueterías daban una consigna, subí una foto con una Barbie de tu infancia, qué sé yo. Bueno, ella no tenía hijos, le subió la foto de la hija de una amiga. La que tenga más like gana el set completo de Barbies. Perfecto. Algunas fotos tenían 20, algunas fotos tenían 30, otras 18. Ella, mediante un sistema de multicuentas, se votaba a ella. Se votaba a ella y obviamente ganaba los premios. Vivió bastante tiempo de los concursos de Facebook. Por eso, atando cabos, porque la verdad, si bien estoy en casi todas las redes, no entiendo nada de redes. Y atando cabos me doy cuenta que muchos tienen más suscriptores de la cuenta. O sea que algún sistema para lograr dicho número existe. Pero bueno, yo prefiero tener los fieles, los amigos que por ahí están interiorizados de la historia, no sé, la trayectoria de uno, lo que uno pudo haber venido desarrollando en mayor o menor escala, en mayor o menor importancia. Pero bueno, hay gente que le gusta más, le seduce más, le rinde más tener mucha gente. Es así. ¿Cómo que coleccionás Barbies? Larry le pregunta a Gregorio. Hoy canales que tienen como 150.000 y los videos tienen 1000 vistas. Es lo que yo digo, Santiago, es lo que yo digo. Por ejemplo, me saltó uno que quizás el comentario no fue tan grave, pero viendo amigo de quién es y cómo me trató, además de darme un consejo que no le pedí, yo soy un tipo que no da consejos, los consejos sirven nada más cuando se piden. Estoy hablando del mecánico Carlos Irigoy, que capaz que es una excelente persona. El tipo tiene 150.000 suscriptores y eso le da el derecho a opinar sobre la personalidad y el desarrollo de otros canales. ¿Por qué? Porque el tipo tiene 150.000 suscriptores. Digo, bueno, vamos a mirarlo. Mecánico Irigoy, yo soy mecánico. Vamos a mirarlo. A ver, que capaz que es un discípulo de Oreste Berta y yo estoy acá subestimándolo y le tengo que decir gracias por comentar. Cambio de junta, etapa de cilindro, K4M. Puesta a punto de bomba y eso lo hacemos cualquiera. Cualquier mecánico que se precia de ser mecánico cambia una junta de tapa de cilindro, hace una distribución, saca un motor completo y lo manda a la rectificadora a hacer el plano, te hace el embrague sin bajar ni el motor ni la caja. Está mal, hay que rectificar volante. Pero bueno, tampoco es que es Oreste Berta el tipo. 150.000 tipos que lo siguen. ¿Cuántos miran los videos? 1000, 1500, 3000. Cuando pone algún título copado, te echa humo blanco, por ahí tenés 15K de visualizaciones, pero nada más. Y el contenido, no es que decís, bueno, pará, este tendría que haber sido amigo de Fangio. Nah, es un mecánico común y corriente. Pero bueno, los amigos de Panchejo son así. Los amigos de Panchejo están todos en las grandes ligas. Gonzalo, tendrías que hacer algún video sobre otro tipo de herramientas, compresor. Claro, pero forma parte, Claudio, de lo que es herramientas eléctricas. Y yo herramientas eléctricas no estoy abordando demasiado, porque si bien tengo rotación casi todos los años, no puedo nunca
decir, muestro herramientas eléctricas porque no tardan en decir, mostrate esta, mostrate la otra. Y yo no tengo ni la espalda de Larry Gato Tools, que puede probar Hilti hasta que él quiera, o la espalda de Tipejo Video, que pide a Lustov, mandame amoladora, mandame bombas, mandame... No, yo soy yo y me la banco yo, y te asombraría ver, que quizás no es tanto porque no la gasto en otra cosa, pero te asombraría al ver la plata que yo gasto en herramientas. No lo hago porque sea San Martín, ni San Benito Abad, ni la Madre Teresa. Yo las herramientas las hubiese comprado de la misma manera, de la misma forma. Pero una cosa es gastarte 30 pesos en 3 pinzas y otra cosa es gastarte, no sé, 300 pesos en una moladora para mostrarla como es. Mi canal no está orientado a eso. Sí, cuando compro alguna máquina eléctrica, obviamente la muestro, pero como perlita. De hecho, ayer estuve en Easy, no sé si habrán visto ese video, se subió 2 veces porque tenía una denuncia. O sea, me denunciaron, lo volví a subir y se subí. Cuando se esclareció el tema, me subieron las dos. ¿En qué estábamos? Yo no tengo para mostrar máquinas permanentemente, o sea, sí puedo mostrar mi compresor, van a decir, ese compresor, mostrarte algo. Puedo mostrar mis agujereadoras, mis amoladoras, pero se ven en las tareas cotidianas. De hecho, que era lo que iba, estuve en Easy ayer y le muestro máquinas siempre, pero muchos me dicen, hacete una descripción de cuántos watts, de esto, del otro, de la potencia, a la -1. Sí, pero no es el eje de mi canal. Muchos también intentan lastimar, como si fuese fácil lastimar a uno mediante las redes, ¿no? Cuando la vida te lastima desde otros lados. Tano, creo que el mecánico te lo dijo buena onda. Sí, bueno, pudo haber sido con buena onda, pero capaz que me cayó mal a mí. Está todo bien con el mecánico. No es Carlos. Si ese comentario me lo hubiese dicho Carlos Baranda, por ejemplo, lo voy a buscar a la casa, a Villa Ballester. No porque sea Tyson, porque me van o sea, uno se agarra trompada y la gana o la pierde, ya está. Pero Carlos Baranda es un croto, netamente un croto, no tiene autoridad para nada. No sé desde qué lugar critica el viejo Salamé ese, pero bueno. Jorge, qué alegría cruzarte. ¿Cómo andás? Espero que estés bien. Estuve leyendo algún comentario, te lo iba a responder, pero nada. No, bueno, acá Santiago confunde Carlos Baranda, Motos y Motores, es un viejito, un jubilado que nada, viene haciendo videos de paupérrima calidad, o sea, si lo mío es baja calidad, lo de él es paupérrima calidad. Viene haciendo videos desde el año 2000, no sé, 16. No tiene nada que ver con el mecánico Irigoyen, o sea, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. El viejo Baranda, yo lo sigo desde que yo no hacía videos. O sea, yo antes de estar de este lado, estuve del lado de ustedes. Y comentaba y le decía algunas cosas y las contestaba. Y también siempre tuve la costumbre de leer otros comentarios. Y veía que cuando por ahí al tipo no le cabía lo que le preguntaban o lo que le decía, contestaba con mucha soberbia y nada, mucha altanería. En una, yo soy fanático de Honda, pero dejemos de lado eso. Soy fanático de Honda, tengo una Honda 750, eso ya todos lo saben, me especializo en eso. Critica la Honda 190, que es una moto cuestionable, pero que créanme que es un petardo. Yo la anduve la moto, yo la conozco la moto. En el taller pasó esa moto. Y hace un video donde está un viernes a la noche tomando una botella de algo blanco, que yo presumo que era anís, presumo. Y estaba Copetín, Don Aranda.
Y se pone a hablar con una revista de diario del motociclista, qué sé yo. Y arranca ya diciendo, buenos días amigos del motociclismo. Bueno, les muestro esta porquería. Bueno, empezó a describir la moto, está todo bien. Yo le puse, respetuosamente, maestro, maestro en el sentido de tipo mayor, no les digo que tiene 70 pirulos, pero está ahí nomás. Maestro, lo que usted opine de la Honda está más que bien, usted tendrá su experiencia, pero borre el video y hágalo nuevamente. Está en estado de ebriedad, no queda bien para los... De hecho, a mí me pasa que cuando veo una persona en ese estado, no me gusta, la verdad no me gusta. Y bueno, me empezó ahí como una especie de rencilla con el viejo, que nada, hasta ahora lo critico en todo, como él tiene la libertad de criticarme a mí en lo que quiera. Lo que pasa que yo a él no lo silencio, no lo bloqueo, nada. Yo, acá pueden decir lo que quieran, que yo les dé bola o no, es otra cosa. Pero bueno, se enojó el viejo borrachín y nada. Gonzalo le responde, ¿no? Santiago es otro, perfecto. Tito, ¿cómo andás, Tito? Hacía unos días no te cruzaba en algún video, en alguna... Buenos días, Martín, ¿cómo va? Tano tenía un Fiat Uno, le cambiaron el embrague y quedó sonando como gasolero. Gasté 2 embragues al mismo mecánico que compré, me dijo que ruidoso. Cambiale el rulemán de empuje. No le cambió el rulemán de empuje. Estoy seguro que el tema está en el rulemán de empuje. Cuando haces un embrague y te queda con ruido a diésel, el rulemán de empuje. Me refería a recomendaciones de herramientas eléctricas para no caer en malas experiencias. Claro, claro, te entiendo, no, yo te entiendo perfectamente, Claudio. Lo que pasa que yo, la política del canal, yo podría ir ahí, sí, a Sodimac, a cualquier lado, y mostrar herramientas y describirlas, sin ningún problema, y mostrar los precios y mi opinión. Pero la política del canal siempre fue probar lo que uno sugiere. Yo no tengo la rotación de máquinas que puede tener Larry, que puede tener Panchejo o el profesor X. O sea, si yo pudiese levantar el teléfono y decir, me mandás 2 amoladoras, una grande, una chiquita, o esto o lo otro, pero no tengo la posibilidad. Larry muestra desde demoledores hasta agujereadoras, hasta que tampoco es el espíritu de su canal, porque le guarda mucho respeto a su laburo y todo eso, y no sé, mambos de él, cosas de él, no me interesa. Pero tiene la posibilidad de mostrar todo lo de Hilti cuando quiere. Yo no. La piba de Easy te anotó el nombre de pila. Siciliano. No, mi nombre es siciliano, Larry. Llamame como quieras, pero mi nombre es siciliano, Fernando Ilacqua. Claudio, las skills son buenas. Yo tengo una de 800 watts y una de 1200 watts. No me quiero equivocar. Y van muy bien, son muy buenas amoladoras. De hecho, la última instalación que se vio acá en el canal fue toda desarrollada con una skill, la chiquita, la de 800. Los cortes, las canaletas y demás. O sea, el marcado de canaletas. ¿Viste ayer en Easy los destornilladores Rose nuevos? Vos sabés que me dio, Tito, estuve viendo esos destornilladores y me dio la impresión, o sea, salvando las distancias, Rose para mí es una marca de renombre, una marca interesante, al menos son contadas las unidades de Rose que me han fallado. Me dio la sensación que estaba empuñando un McCarthy.
salvando las distancias, ¿no? Pero me dio la sensación de que estaba empuñando un McCarthy. Después me quedé pensando en lo que comentó el pelado cabeza de poronga, Larry Gato Tools. Sí, le di mi nombre y mi apellido real, o sea, Siciliano Fernando Ilacqua. Esa parte, mi sobrino avanzó, pisó, censuró, no sé, como le quieras decir, me la editó porque está mi número de documento y no quiero que me saquen un crédito y tener que pagárselo a algún cabeza de verga como vos, por ejemplo. Que no necesitaba, te caen los dólares. Me había olvidado, payaso. Hola. Oh, Eugenio, ¿cómo va, Eugenio? Espero que andes bien. Yo acá, no sé si estabas escuchando el vivo, estaba acá en el ex taller de Antonio. Bueno, tenía que ordenar algunas herramientas y dije, ¿por qué no pasar por el taller y nada, hacerlo desde ahí el vivo, de paso que los muchachos se vayan familiarizando con el lugar, porque quizás salga bastante contenido de acá también. Buenos días, mirando el vivo antes de ir a trabajar. Un abrazo. Bruno, que tengas una excelente jornada. Después queda como video, incluso a veces yo me gusta jugar con los botoncitos y se hacen recortes y quedan pequeños recortes que nadie los considera partes importantes, pero si yo agarrara y dije, y le pusiese título, a qué parte de la conversación corresponde, quizás se le prestaría más atención, dado que si digo, bueno, eh, vamos a hablar de la pinza Hadever de 8 pulgadas, segmento no de alta palanca, bla, bla, y yo lo marco como para que eso salga. Bueno, le pongo el título, quedan mini videos, entonces se ahorran de escuchar quizás 2 horas de un tipo hablando. Pero bueno, nada, es interesante esto del vivo porque como digo, a menudo, me cruzo con amigos que quizás en otro horario no coincidimos y es lindo saludarlos en forma más directa. Por ejemplo, el amigo Adriano Track, hace un montón que no lo cruzo. A Gastón Montenegro hace un montón que no lo cruzo. Está bien, lo puedo saludar a través de Facebook, Instagram, ya tenemos. En una época seguía mucho el canal él, pero bueno, es como todo, en un momento ya te aburre un tipo diciendo siempre lo mismo. Santiago, Tano, ¿a qué ICI fuiste? Yo voy a San Martín, de acá de la zona norte, y las cricket tubos están todas en vidriera, no quería la cricket robust, no la podés tocar. Yo voy al de Plaza Oeste generalmente, pero por una cuestión netamente de que voy en moto y es uno de los pocos que yo conozco que tienen jaula. Al estar dentro de un shopping, vos la moto la dejás adentro de una jaula, de una guardería. Ahí obviamente dejás tu DNI, tu número de patente, qué sé yo, y después te la sacás únicamente vos. Me tienta mucho ir al de Ituzaingo, que generalmente cuando vienen los bajones domingueros, yo salgo a acelerar por la autopista y cuando me quiero acordar estoy allá y está ideal, pero te queda la moto tirada afuera y chau. Y hay un cartel gigante que dice nadie se responsabiliza de sus cosas. Entonces trato de ir al que está ahí en Plaza Oeste. Estuve viendo, había lindas ofertas, de hecho he agarrado algunas perlitas. Había lindas ofertas en tubos, pero son medidas que por ahí, está bien, nosotros llamémosle, acumuladores de herramientas, quizás no nos molesta comprar un tubo de 15 o uno de 9,16 o de 12. Pero el tipo que está más puntualmente en lo que va a usar y va a buscar el de 10, el de 19, el de 17, quizás el de 24, y esos no estaban en oferta, y es lógico que no estén. O sea, tratan de sacarse de encima
las unidades que no tienen demasiada rotación, porque no te olvides que los pedidos de herramientas a las empresas están hechas por pibitos ¿qué va a decir? Y acá veo que faltan tubos de media, bueno, traete 60, 70, 100, no sé qué caudal manejarán de compra, ¿no? Pero bueno. La llave Crique es muy parecida a la Stanley. Hay un juego de Stanley que yo lo tengo, que viene en 123 piezas, media y un cuarto, viene con esa llave Crique. Es exactamente igual. También está en Bremen, pero Bremen es un poquito más satinada. Y en Hamilton, que también es un poquito más satinada. Considero que por ahí está un poquito más abajo en calidad Hamilton. Pensé que siciliano era un apodo. No, siciliano es mi nombre. Lo que pasa es que estaba mi DNI y no quiero que nadie me saque un crédito. Mauro, bienvenido, Mauro. Justo vengo a cambiar una llave de paso de Saladillo Fusión H3, siempre dando trabajo a ese sistema. Sí, 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 sí. Saladillo Fusión H3. Sí, sí. Tenés que rezar que cuando vas a hacer un laburo, si se va a romper, que se rompa en la posición abierta. Porque si se te rompe en la posición cerrada, y hasta que no resolvás la situación no te podés ir. Hablar de herramientas, uno nunca se aburre. La patrona en cualquier momento me raja. Y si la herramienta ya la tenés, ¿para qué querés? Bueno, eso me ha pasado muchísimo, me ha pasado muchísimo. Estando en pareja con algunas, nos dividíamos, andaba tranquila, obviamente después de hacer la compra de alimentos, donde por una cuestión lógica y de respeto tenemos que participar los dos. Pero después, vos andate a tu área, que es la que te guste, y vos andate a la tuya. Entonces me iba a ver, qué sé yo, herramientas, aceite. Y siempre volvía con algo. Y me dicen, para vos esto es como ir a la juguetería. Y sí, es lindo comprar herramientas. O sea, solamente lo entiende el que lo padece. Halo 500K dice, ¿de dónde eres? Soy de Aedo, Buenos Aires, Argentina. Esa de 3/4 que compraste estaba a muy buen precio. Estaba a muy buen precio. La de 1 pulgada, 1/8, si estaba un poquito más barata, porque estaba prácticamente al mismo precio que en la góndola. La compraba también. Una llave de 3/4, creo que la pagué 5 pesos, una cosa así. No me acuerdo exactamente, tengo el ticket en mi casa. No existe, no existe, y es una Stanley. No es de la más hermosa ni de las que más me gusta, pero sigue siendo una llave de 3/4 Stanley. Para mí el modelo de Stanley, el que no es acodado era mejor. Obviamente, yo el primer modelo con el que tuve contacto de Stanley fue el de la línea Workmaster, que era plana, la llave era plana, no era acodada. O sea, y era muy ancha, y me acuerdo que la Baco todavía seguía siendo nacional, y habían hecho una especie de sanguchito con dos acrílicos. Era un pequeño exhibidor que tenían en la ferretería con una cadenita. Muchos se van a acordar, cuando las ferreterías todavía no tenían rejas. Estaba sobre el mostrador con un tornillito, una cadenita, y tenías el exhibidor. Entonces cuando vos ibas y pedías determinada llave, agarrabas y veías, porque tenía un tornillito en el medio. Era un cuadrado con 4 tornillitos, o sea, con una luz mínima entre una placa y otra, y un tornillo en el medio. Entonces vos con la Baco podías llegar a la tuerca
que estaba en el medio. ¿Por qué? Por el escueto espesor que tenía. La Stanley no entraba por ningún lado, o sea, no entraba. Era, no te digo el doble en cuanto a su anatomía que la Baco, pero era bastante más gruesa. A mí me ha dado muy buen resultado, la línea Stanley Workmaster. Después se siguió manteniendo, pero había dejado de ser Workmaster, era simplemente Stanley y venía con, bueno, lo que había cambiado es que, por ejemplo, decía 13 milímetros, 13 mm, y el modelo siguiente era 13 dentro de un cuadrado, nada más. Fue un modelo que me gustó muchísimo. Tengo la suerte de tener los dos, la Workmaster. Tano, herramientas satinadas o pulidas. A mí me gustan más satinadas, pero las pulidas van contra el óxido. Y exactamente, ese es el tema. La de herramienta satinada es linda. La herramienta satinada a mí me gusta, pero tener la posibilidad de que sea cromada, obviamente podés estar más tranquilo contra la oxidación. A mí me pasa en el taller que todos los inviernos se me oxidan las herramientas. Sobre todo las de antigua escuela. Y quedan como fierros viejos, que después lo hacemos, me pongo, las cepillo, las trato de llevar más o menos a su estado original, pero bueno, no es fácil mantener tantas herramientas en un buen estado. Sobre todo cuando no las estás utilizando, porque si vos las estás utilizando, el mismo uso te la mantiene limpia. Pero bueno, hay lugares, por ejemplo en lo que es gastronomía, que no podés utilizar herramientas cromadas. Eso es un dato que a veces pasa medio desapercibido, pero hay veces que no podés usar herramientas cromadas. Por la cuestión de que si se desprende alguna partícula, alguna porción de cromo, puede contaminar, no sé, una sartén, una olla, y eso obviamente caer y terminar en el estómago de alguna persona. Y nada, en lo que es gastronomía se deberían utilizar herramientas satinadas o pavonadas. Muchos saben eso, obviamente, otros será una novedad lo que están escuchando. Fede, bienvenido Fede. El otro día pensaba en vos, digo, tengo que responder algunos comentarios. Fede va a pensar que no me interesa y la verdad valoro mucho tu presencia en los vivos, en los videos. En el Easy cerca de casa no quedan casi tubos, de la marca Robust. Yo compro cuando hacen descuento de 30 a 40, si no es caro. Están con descuento, están la mayoría en pulgadas. Totalmente de acuerdo. La mayoría de los tubos que están en descuento son estriados y en pulgadas. O sea, dos contras que por ahí si las querés utilizar en la práctica, para el tipo que va a apretar alguna vez una rueda, para el tipo que, no sé, sirve, es funcional. Ahora, el mecánico que está haciendo fuerza todos los días con los tubos, necesita tener el hexagonal, porque el estriado tiene su función definida, ya lo hemos hablado bastante eso, pero bueno, ante la oferta, a mí me gusta para engrosar lo que es el elenco de tubos rebeldes, como yo le llamo, que ya en breve voy a armar una segunda caja SFI, pero bueno. Después, en una época, esto que decís vos, Fede, yo compré muchos tubos Robust que ayudaron a formar el elenco de tubos rebeldes de 3 octavos, un cuarto y media, pero estaban regalados, hasta 1,25 pulgadas, poner, no sé, un tubo de 1,25 pulgadas, plata de hoy, $1, una cosa así. No me daban las manos para
Está bien, está el que dice, ¿para qué querés tanto? ¿Cuánto lo vas a usar? Pero bueno. Pelado de Letios, ¿cómo andás? Mirá, pelado, ya me caíste simpático, vos, el hater. Al otro, obviamente, el día que quiera, este viejito con cara de pelotudo, está esperando que cumplas con todas las amenazas que prometiste hacer, o cometer, o intentar al menos. Sin ningún motivo, sin ninguna razón. Nada, he recorrido esa semana que me quedaba de trabajo en esa zona, exactamente el mismo camino a la misma hora, donde veía un Etios blanco estacionado, paraba a ver si podía hablar con el dueño, los que salieron no eran, pero créeme que todavía te estoy esperando. ¿Y sabés por qué? He publicado, tratando de encontrar a este pelado, que este es un personaje acá del canal, pero he tratado de localizarlo, buscándolo a través de los grupos de Facebook, de gente de Castelar, gente de Ramos. Ninguno me aceptó la publicación porque es un problema de violencia. Bueno, qué sé yo. Yo, por la única razón que te quiero romper la gorra, porque si estábamos vos y yo solos, hubiese sido otro tema, nos enfrentábamos y listo. Las peleas no solo se tienen para ganar, las peleas se tienen para tenerlas, pero no te olvides que hay gente que disfruta del dolor de una golpiza y también le gusta hacer sufrir al otro golpeando. El problema es que estaba mi sobrino, y yo sé que el pendejo tiene huevos, y te va a saltar. Y si vos lo tocas, yo te puedo asegurar que te mato, pero que te mato de en serio. O sea, estás bajo tierra, pero te lo juro por mis hijas. Te lo juro por mis hijas. Fernando Asame, bienvenido, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Tano? Acá paso un ratito mirando mientras estoy trabajando. Bueno, un gusto hacerte compañía. Yo me di una vuelta acá por el taller de Antonio para ver, comenzar a ordenar, dado que bueno, esto así no puede seguir mucho tiempo más. Tengo cosas que hacer acá, la cupé, un par de cosas que... Muy buen dato el del cromo, nos dice Gonzalo. Una pregunta, ¿qué opinás de las cañerías de cobre en instalaciones de agua y si sabes las diferencias? Porque vi en una casa que están haciendo las líneas de agua. Bueno, en una época, vos te referís cañerías de cobre en instalaciones de agua. No, salvo que estemos hablando de hidrobronce. Hidrobronce es carísimo. No, no. Tengo clientes que tienen rollos guardados de cuando hicieron la casa. Caños importantes que si lo venden como bronce no le van a pagar demasiado. Así todo sería mucha plata. Pero si lo venden como caño, tendrían 10 veces más. El tema es que ya nadie utiliza hidrobronce por los costos y porque no lo saben trabajar. Hay que saber soldar. Está bien, ahora cualquier plomerito de estos que andan termofusionando saben medianamente soldar. ¿Por qué? Porque lo sueldan con plata. El hidrobronce por capilaridad se suelda y se creen que son plomeros. Ahora, hay que ver qué pasa cuando esos profesionales, o como les gusta que se lo llamen, se encuentran con caños de plomo de muy antigua generación, donde el punto de fusión está más bajo que el del estaño y se te derrite como si fuese manteca. Entonces, pero no estaba al tanto de que se está trabajando en cobre netamente, ¿no? Obviamente lo que va a hacer obstrucciones no va a haber ninguna. Miguel, bienvenido Miguel, bienvenido. Hacía un tiempo que no te cruzaba en los comentarios. Te iba a mandar un mensaje para ver qué andabas haciendo, dado que bueno, pasaron algunos videos, pero ayer en los de Easy vi que comentaste, así que nada.
Acá, tranquilo, en lo que queda del taller de Antonio. Así que bueno, acá. Tengo que acomodar esto, no queda otra. Tengo que ver si pongo el tablero del, como le decía a los amigos un rato atrás, tengo que ver si pongo el tablero del tallercito o si hago otro, quizás más funcional, un poco más grande, no sé. Tengo que pensar varias cosas. Al menos te dejaron repisa. Y sí, yo creo que, ¿sabés qué creo yo? ¿Sabés qué creo yo? Que ya se habían llevado las herramientas y no pudieron sacar los bulones. Ya hasta ese punto llego de desconfianza. Morsas, pide Claudio. Tengo la número 0, la número 2 y la número 4, mías. Las que uso en el taller, después las voy a mostrar. Barbero. Jorge volvió, bueno, me alegro mucho. Me quiero comprar una 3. Una medida interesante. Fíjate, analizalo. Si tiene la apertura que vos necesitas para laburar, dale con la 3. Si no, una número 4 es una linda opción. Es una espada o una cruz lo que se ve arriba en el fondo. No, es un radiador. Es un radiador de calefacción, de Corsa. Debe estar pinchado, si no, no estaba acá seguro. No, Eugenio, no recuperé nada, pero no me lo propuse tampoco. Como decía al principio, cuando, bueno, dije, porque estaba acá, la verdad no me interesa, no me interesa ni siquiera confrontar. Yo sé que voy al lugar y hablo y yo traigo las cosas y está todo más que bien, pero no me interesa confrontar y yo soy una persona que si me ves gritando, me ves discutiendo, me ves peleando, las cosas tienen solución. De alguna manera se soluciona, se me pasa y se me pasa. Pero cuando ya no tengo ganas de confrontar directamente, que no me importa, que lo doy por perdido, no sé si será demasiado importante, pero ya está conmigo, no hay demasiado más para hablar. Lo perdido, perdido y listo. Soy una persona así. Cuando confronto, generalmente es porque quiero llegar a un arreglo, a un acuerdo. Pero no, prefiero que se quede con la duda de todo lo que hizo mal que tener que esclarecérsela yo. Somos gente de 50 años que sabemos en qué nos equivocamos y en qué no. Mirá, te voy a citar un ejemplo chiquito y tonto. Él tiene un Toyota Corolla, bastante nuevo. Cuando acá no había ningún auto para guardar, lo dejaba. Si no, estaba la cochera que está inmediatamente acá afuera, que también se trabajaba ahí. Quedaba ahí o acá. Yo siempre tuve la llave de ese auto. O sea, no la llevaba encima por una cuestión de ¿para qué quiero yo la llave del auto de él? Pero siempre estuvo acá adentro la llave. O sea, si yo hubiese sido como él, agarro el Toyota, me voy, levanto 4 puntas. No me interesó nunca extralimitarme en la confianza. Ah, las 3B. Buena, bonita y barata. No, está bien, está bien, está bien, sí, ahora sí te entiendo. Pensé que la B que había quedado como Barbé. Imagínate que no veo del todo bien, está un poco lejos. Algo bueno, bonito y barato, sí, ya vamos a buscar. De hecho, de la línea total hay, ¿eh? De la línea total. Lo que pasa que
no quiero caer siempre en lo mismo, en 4 o 5 marcas. Por eso, bueno, cuando salí a comprar herramientas para reponer que no necesitaba, pero quería no tener menos unidades de las que tuve, compré de otras marcas. Por ejemplo, a mí me han faltado pinzas Bremen y compré Crossmaster. Me han faltado Pico del Oro Stanley y compré la Bremen para rotar un poco y de paso, bueno, probar algunas cosas. ¿Le vas a dejar un lugar a Coquito para que ponga sus herramientas o le vas a dar a la doctora Quinn el espacio del tallercito? El espacio del tallercito no sé qué va a pasar. La doctora Quinn, de hecho, por cómo se hicieron los convenios, le correspondería. No me pidió que saque nada todavía. O sea, no, sigo teniendo la llave yo, todo. Lo único que acá sí no puede decir nada, esto es mío, netamente, por el tema de los gastos que hubo de sucesión y todo eso, y eso salió todo de acá. Entonces, esto me corresponde, ya está así por secesión y no sé. El tallercito, no, está dentro de la propiedad. Pero bueno, Coquito hará ahí su tallercito o no sé. No me ha pedido que saque nada, o sea, pero si lo hace, tiene su derecho. Yo sé cómo pensás vos de las herramientas en uso de otro, yo en lugar de requeriría mirá, lo que pasa que yo te entiendo, Eugenio, sí, yo las podría recuperar, yo sé que, como estaba diciendo, dije, quizás, voy al lugar y traigo todas las herramientas en el estado que estén, porque obviamente el uso o el manejo que le dan no es el mismo que le da uno, pero bueno, las recuperaría, ponele. Pero esas herramientas ya las usaron más ellos que yo. Y que te devuelvan una bolsa con fierros. O dejar todo así y que sientan que están utilizando algo que no es de ellos. Yo prefiero que sientan que están utilizando algo que no es de ellos. Pero bueno, qué sé yo. Está en cada uno. Quizás un día se me cruza y voy y le digo, vengo a buscar las herramientas. O quizás un día las trae, qué sé yo. Ya no es un tema que me preocupe, la verdad, sinceramente. Lo que sí yo no las usaría como herramientas personales porque viste que yo tengo el mambo de la energía, de las cosas y todo eso. Bueno, qué sé yo. Tano, viste que se armó una nueva Santísima Trinidad, Jadever, Watford y Dilu. Estoy viendo cómo puedo comprar herramientas Dilu. Hay, por lo que estuve viendo, muchas similitudes. Era la que faltaba en la Santísima Trinidad. No fue Salcor, creo que era. No fue Celta. Llegó la segunda Santísima Trinidad. Es como es como los simuladores y la Brigada B. Bueno, eh, había agarrado para ejemplificar algo esta pinza de Jadever que a veces nombro, que la tenía acá en la cartuchera y no es de alta palanca, tengo la de alta palanca pero le he dado muy poco uso, dado que quedó en un bolso que iba a estar orientado netamente a la electricidad y qué sé yo, donde por ahí tengo algunas unidades un poquito más chetardas, sigue siendo Jadever, pero bueno, de alta palanca. Pero es increíble lo lindo que trabaja esta pinza. Es increíble lo lindo que trabaja esta pinza. La he utilizado en todo lo que se ha podido.
plomería, electricidad. Estaba dentro de un bolso que prácticamente usamos todo el verano para todo. Y digo usamos porque estuvo viniendo todo el verano mi sobrino. Y nada, se la ha bancado re bien la pinza, espectacular. Lo mismo, bueno, este es un alicate segmento liviano de Inco que ya estaba en la transición, o sea, no terminó de ser todavía el último modelo de la línea liviana, pero estaba en la transición. La verdad, observen acá, eso es uso, netamente uso. No se ha mellado, no se ha desafilado. Espectacular, la verdad fueron muy buenas herramientas económicas esas dos unidades. Otra que me ha sorprendido para bien y me gustó usar y no me arrepiento. De hecho, quizás alguna vez fantaseo con tener algún segundo elenco de estas, que son las cabezas de cobra mirando al noroeste, o las conocidas como mamba negra, yo le llamo las mamba negra, de la línea Blackjack, pero bueno, son las mamba negra, muy buenas, desde la de 12 pulgadas hasta la de 7, que la tengo acá. Es linda a la mano, o sea, se puede trabajar en lugares que por ahí con otra no llegás, con una buena apertura. La verdad, a mí me han sorprendido para bien. La línea de la mamba negra me han sorprendido para bien. La de 12 pulgadas la tengo en el bolso, como acá estoy con la cartuchera, obviamente no entra. Bueno, tenemos el jueguito de llaves Allen Inco, sin bola cardánica, toda la pavada esa. Que bueno, a muchos les gusta, otros no entienden ni para qué está. Yo quiero que sepan que he cortado trabajando, un par de llaves Allen con bola cardánica. Por una cuestión muy lógica y muy simple. Vienen debilitadas, y estoy hablando de la marca Bremen, para que no digan que... Vienen debilitadas en un área donde la herramienta va a sufrir torque. Va a sufrir torque. Y no les estoy hablando de usarla en distintos grados. La estaba usando a modo llave Allen común. Por longitud tenía que usar la parte larga, si no, obviamente usaba la otra. Y me ha quedado la bola cardánica dentro del bulón. La llave Allen se corta y queda como una llave Allen común automáticamente. Después, si uno quiere, en la moladora de banco la deja planita, pero queda perfecta. El tema es sacar la bola cardánica del bulón, que con un punto y un martillo sale, pero en algunos lugares, como las poleas de cigüeñal, que muchos van a decir, para eso se usa otra cosa. Cuando no te entra el tubo, no te entra la pistola de impacto, eso viene para sacar con llave Allen. Fue así siempre. Con estas no tenés ese problema. Me voy, Tano, puse a llorar lo que te hizo Jorge. Chao. Un grande, Gregorio. Gregorio, quédate tranquilo que las cuentas apócrifas van a estar silenciadas, bloqueadas, borradas, no sé. No van a estar en el canal. No voy a ser yo quien lo haga, pero ya no van a participar. Alejandro, ¿cómo va, mi amigo? Bienvenido, Alejandro. Un gusto tenerte. Nueva oficina. No, este es el taller de Antonio. Alejandro, querido. Es el taller de Antonio. Tenía que venir a acomodar algunas herramientas. Estaba de paso y digo, bueno, en vez de hacer el video, hago un vivo y charlo un ratito con los amigos.
Y de paso los van familiarizando se van familiarizando con el lugar. Ya va a estar ordenado, bueno, quedó un poco de desorden. Tengo pensado poner un compresor arriba, bajar netamente la manguera, bueno, hacer un par de mejoras, llamémosle. Pero bueno, acá en su momento había hasta autógena, acá había de todo, que eso no se lo llevó Jorge, o eso se lo llevó la concubina de Antonio. Acá había un compresor de 300 libras, un bicho grande. Se dedicaba a la chapa y la pintura, imagínense que era la herramienta fundamental del tipo, pero no, de eso no ha quedado absolutamente nada. Se había salvado una morsa que observó, creo que Gregorio, y en la segunda partida se fue. O sea, ¿qué va a hacer? Lindo día, sin trabajo. Vuelvo mañana, el lunes, vuelta. Bueno, bueno, descansá, aprovechá a descansar. Son días lindos los días de Franco. La verdad que yo, sacando las vacaciones que hace unos años, desde que tengo mis hijas, las vengo posponiendo para posteriori, siempre digo, bueno, fines de febrero no se puede porque empiezan las clases, qué sé yo, Pascua, y termino yendo unos días en Pascua para el lado de la costa atlántica, pero a veces me estaba dando cierta culpa estar todo el año y no estar en una Pascua, qué sé yo. Esas son cuestiones de uno, pero durarán un par de años más, qué sé yo. Acá encontré una foto que ya quizás la conozcan. Ya quizás la conozcan, esta la tenía yo y la encontré en el piso. Esta era mi coupé de Carlos. Esta era mi coupé de Carlos, en la puerta de mi taller. Mi coupé de Carlos, con motor Fiat 128, motor 1100. Se lo adapté yo. Esta es de la que yo hablo a veces. Esta es de la que yo hablo a veces. Hermosa, hermosa. Los motorcitos de esos los querían comprar siempre, se vendían mucho, los de Citroën y los de Carlo, porque la gente que estaba con camiones, con equipos refrigerados, los utilizaban para el equipo de refrigeración. Los motores de Citroën, BMW, o sea, como estaba todo ahí, pesaba prácticamente nada, los utilizaba mucho para eso. Puedo hacer la instalación de tuberías de compresor de cobre, fontanería, manguera. Y sí, sí, es así. Una de las tantas pinzas, una de las tantas pinzas y modelos, pinza de punta total. Esta ya viene, no es segmento liviano. Segmento liviano que trabaja muy bien, pero bueno, antigua generación. De hecho, había traído, porque yo obviamente necesitaba uno, necesitaba los dos. Pero vengo amenazando, esto igual después lo voy a hacer en video. Este es el alicate total para cuerda de piano. Bueno, vamos a limpiar un poquito la grasa, porque siempre los estoy lubricando y es como que terminan sangrando. Este es el modelo anterior, que yo le había encontrado cierta ventaja sobre el de Inco, pero era el modelo más
antiguo que yo tuve, que venía con estas pequeñas rebajas acá que no indicaban nada, era el modelo antiguo. Y después ya tenemos el modelo posterior, que observen cómo se fueron de mambo, con lo que este es el segmento industrial, con lo que se fue, y este también era el segmento industrial, O sea, no es que estamos comparando dos segmentos distintos. Observen cómo se pasaron de largo con las dimensiones de la cabeza, de la herramienta. Todas las bondades o cualidades positivas que yo había encontrado en esta unidad por sobre la INCO, se la mandaron en esta con una cabeza que, bueno, no entra en ninguna caja, o es incómodo porque se cruza otro cable en el medio y lo tijerías ahí nomás. Creo que, bueno, también convengamos que no está orientado a la electricidad, es un alicate cuerda de piano, pero todos lo usamos para la electricidad. La pinza de punta plana Robust de ayer estaba para aprovechar. Sí, sí, lo que pasa es que yo tengo varias, tengo muchas de esas. Estaba linda por la diferencia de colores, como marcando una nueva línea. Estaba para aprovechar, sin segmento de corte. De hecho, una vez también fui y estaban en oferta, pero muy en oferta, las pinzas de punta de 8 pulgadas. Obviamente compré. Son unidades que no podés dejar pasar porque vas a la semana siguiente y la encontrás en dólares. Una pinza que me viene gustando, sinceramente, cómo trabaja, es esta de 8 pulgadas de la marca Celta, que es livianita, tiene un buen agarre, los mangos no se han intentado salir. La verdad, fue un acierto, ¿no? Fue un acierto. Me gusta, me gusta. Todas las unidades que yo compré de esa marca, creo que gasté algo de 66 pesos en 7 unidades, que no me parece algo tan volado. Y las que vengo utilizando y les vengo dando en serio es las francesitas de 6 y 8 pulgadas, que son sugeribles, son sugeribles. El que las quiera aprovechar con un mínimo juego, tienen mínimo juego. Ustedes vieron ayer lo que fue la Silver Shadow, parecía que se iba a desarmar ahí nomás. Esta, por ejemplo, no tiene juego en el gusanito, cosa que otras sí, y al sumarla, o sea, la suma de todos los juegos hace que sea un cascabel. Observen, prácticamente no. Esta quizás sí tiene un poquito más, pero no es grave, no es grave. Hay algunas de más calidad y de renombre que vienen con más juego. Muy buenos días, Tunmarek, muy buenos días. Acá en el pequeño vivo de la mañana, mostrando algunas herramientas que ustedes ya conocen, pero bueno, que a veces hay que reordenar y nada. Aproveché acá. Pensaba tomar unos mates, pero la pava eléctrica me doy cuenta que tampoco está. Cosas que pasan. Cosas que pasan, decía la radio. Increíble. Nunca, nunca había prestado atención a eso. Bueno, llegó el técnico X. ¿Qué? ¿Ya estamos de tarde, técnico? ¿O estás desvelado? Te pasaste con el whisky. Ignacio Vieras da Silva me pregunta si sé de termotanques. Y capaz que algo sé, no sé. Pregúntame cuál es tu curiosidad y capaz que te puedo asesorar. A Miguel ya no lo leas más.
A Miguel ya no lo lees más, me parece bien. Miguel acá puede, o sea, no tengo la posibilidad de hacer un duplex, o sea, por tecnología que no sé usar y no sé si se puede, pero si no, Miguel estaría acá, si quisiese. No, no te equivoques, técnico X. Me da risa porque yo sé que son haters, pero yo los pongo en el papel de los reales. Y eso a veces. Porque tengo mi termotanque eléctrico instalado en mi casa y no estoy en mi casa. Hace 2 meses, ¿qué le puede pasar? Nada, absolutamente nada. Lo dejaste enchufado, va a estar trabajando cuando el agua se enfría, vuelve a prender, cuando calienta vuelve a cortar y así. Si lo dejaste desenchufado, no puede pasar absolutamente nada. Cuando volvás, abrí la llave de paso en caso que la haya cerrado. Si no la cerraste, no importa. Generalmente algunos la cierran porque les da miedo que el termotanque se pinche al irse por unos meses. La cierran y para que no se inunde todo, cierran la llave de paso. Pero generalmente es raro que se te pinche el termotanque cuando no estás. No ha pasado. Mucho, mucho. Después, nada, cuando llegás, abrís la canilla de agua caliente, dejás que corra, que haga un par de ciclos y todo vuelve a la normalidad. No, no hay problema. No se pica por adentro. Mirá, estés vos o no estés vos, el agua va a estar igual adentro del termo. O sea, tu presencia no importa en ese caso. O sea, si vos estás, lo único que haces es darle rotación, porque el agua que utilizás, obviamente, entra otra, pero no incide. El termo está siempre lleno de agua. Hay gente que cree que el termo se vacía y no interpretan muy bien el funcionamiento de un termo. El termotanque es un calentador de agua por acumulación. Si a vos se te vacía el tanque y no hay circulación de agua, el termotanque va a seguir siempre lleno. Lo que pasa es que al no haber agua que empuje la que hay dentro, no va a salir. Entonces, al estar siempre lleno de agua el termo, que vos estés o no en la casa, no incide demasiado. Diego, Gonzalo, ahí te respondo. Que revise la barra de sacrificio. No, que no revise nada. Es un Sherman. No, que ni lo toque, que no revise nada. Lo que dice Claudio, lo voy a poner más o menos de la mano de lo que dice Gonzalo. Y esto lo sugiero y como gasista matriculado. Ha pasado mucho que a un cliente determinado X se le pincha el termo. Un vecino se interioriza de lo que se pusieron a hablar, le contó, pum. Me salió 7 gambas el termo de 80 litros de la marca RIN. Me cobró 3 gambas más el gasista con los materiales y todo. Bueno, se me fue 1.000.000 de pesos, dice X cliente. El muchacho que está hablando con él empieza a entrar en pánico. Entonces quiere hacerle todo el mantenimiento que no le hizo a lo largo de 6, 7, 8 años. Nunca le cambió la barra de sacrificio, que es la barra de anodo, es un anodo de magnesio. Nunca le cambió la barra de sacrificio, nunca le purgó 2, 3 baldes de agua en toda la historia. Como está asustado por los costos que gastó esta persona en cambiar un termotanque, quiere cuidarlo y prácticamente que por dentro del termo solo pase agua bendita. Y a veces el querer arreglar algo que no está roto genera problemas.
Al sacar esos 2 o 3 baldes de agua, primero y principal que generalmente las canillas de purgado, cuando nunca lo hiciste, si lo vas a hacer, hacelo de entrada, ese es mi consejo. Cuando termino de instalar un termo, yo les doy todas las indicaciones. Si usted va a embarcarse en lo que es el cuidado y el mantenimiento del termo, hágalo periódicamente como indica el manual. Ahora, si caes en pánico y querés 6, 7 años después empezar a purgarlo, lo primero que vas a encontrar es que la canilla de purga no abre. O se te rompe en la mano o queda perdiendo. Segundo, probablemente en esos baldes de agua que saques se te salga alguna partícula de óxido, alguna partícula de sarro que está tapando algún, quizás, poro en principio. Ahí empiezan los goteos. Empieza el que prende y se escucha sobre el quemador. Pss, pss, y después ya se empieza a hacer pelota el termotanque. Si lo van a hacer el mantenimiento, háganlo de entrada. Si no, no toquen nada. Abran la canilla y utilicen el agua caliente. Diego, querido, ¿cómo va, Diego? Buenos días, Tano. Acá, presente. Ya que hablas de termotanque, ¿cómo sería el correcto mantenimiento del mismo? Bueno, te paso un poco más prolijo lo que dije antes. El correcto mantenimiento del termotanque lo vas a encontrar en el manual, que tiene que ir de la mano de una muy buena instalación. Muy buena instalación le llamo a, si tiene las rejillas de ventilación correspondientes, genial. Si no, se pueden prescindir. Pero lo que tenés que tener bien, y eso es importante para prolongar un poco más la vida útil del termo, es el tiraje. Generalmente ponen los fuelles corrugados, les hace dar 700 vueltas y después lo hacen salir. Si ustedes tienen un caño en el techo, que obviamente obra de tiraje, y simplemente lo que tienen que hacer es poner el fuelle corrugado expandido y darle una pequeña inclinación. ¿Por qué? Porque el galvanizado les quedaría desfasado de lo que es la salida. Perfecto. Ahora, si tienen que curvar a 90, eso ya está mal, porque hay retroceso de gases y hay exceso de temperatura dentro del termo. Lo correcto es que se vaya en línea recta hacia arriba, obviamente, o que tenga 50 centímetros de tramo recto, curva a 45, otro tramo recto, otra curva a 45 y después sí, que remate a los 4 vientos si es necesario. Ahí empieza el correcto mantenimiento del termo, desde la instalación. Después, cada 6 meses, si te lo querés tomar muy en serio, hay que tomarse el trabajo de aflojar lo que es lo que llaman la barra de sacrificio, que es un anodo de magnesio, e ir viendo el estado de la misma. Va a llegar un momento que va a ser como un alambrecito y lo único que vas a sacar es una tuerca, un tapón. Bueno, ahí hay que poner otra. ¿Has desarmado termos que ya se había desintegrado todo eso hace 10 años y nunca tuvo problema? Sí, he desarmado termos que estaban instalados desde el año 80, otros en el año 90, de la marca Rinza y Ar, cuando eran todos juntos. Después, cada 6 meses te conviene purgarlo. Purgarlo es sacarle 2 o 3 baldes de agua. ¿Para qué? Para que todas las partículas de óxido, sarro, arena que pudo haber bajado del tanque, que se depositan abajo, se vayan. De paso, mantenés en funcionamiento lo que es la canilla de purga, porque en una época venían de bronce, que ese riesgo ya no se corría, no corrías el riesgo de quedarte con la llave de purga en la mano. Todos terminaban poniéndole una canilla. Terminábamos colocándole una canilla de 3/4. ¿Por qué? Porque la canilla de 3/4, pongámosle que valía 10 pesos, la válvula de purga
como se llamaba, valía 40. Al cliente no le calentaba, incluso decía, me queda para poner la manguera, para que vaya para la pileta. El correcto mantenimiento sería ese. Pero si lo vas a hacer, hacelo de entrada, del primer momento que lo instalaste. O sea, no te digo que te lo tomes como una religión, pero tenelo en cuenta al momento de hacerlo, que sea cada periodo, llamémosle, no te digo 6 meses, un año y medio, 2 meses, o sea, periodos concretos donde vos purgás el termo, para mantener todo como te digo. Porque después pasa que se empieza a hacer la pared de sarro dentro y bueno, ese sarro está tapando pequeños agujeritos, pequeños poros, que al momento de removerlo quizás te empiezan las pérdidas. Ha pasado mucho, es la historia que conté hace un ratito. Se enteran de los gastos, que sale un termo, porque hay gente que ni sabe lo que vale un termo. Hay gente que sabe que llega a la casa, abre la llave y sale agua caliente, punto. Pero no están familiarizados con lo que cobra un gasista, con lo que sale un termotanque, con lo que salen los materiales. Entonces cuando toda esa información llega al tipo, el tipo entra en pánico, dice, no, lo voy a cuidar, lo voy a empezar a cuidar. Y ahí es donde se mandan las macanas. ¿Se hace de entrada o no se hace? He ido a muchas casas y me han preguntado esto mismo, ¿qué hago? ¿Le viene andando bien? Sí. ¿Hace cuánto lo tiene instalado? 6 años. No lo toque. No lo toque. Ya está pasado de años, incluso de garantía de fábrica. Tiene un fuelle corrugado que incluso baja, o sea, supera los 90 grados hacia abajo, o sea que estaríamos hablando de una curva a 120 grados para salir, para sacar los gases. No toque nada, deje todo así, está andando. Pero bueno, el mantenimiento cuando uno lo hace, lo tiene que hacer de momento cero o no hacerlo. Esa es la sugerencia que yo doy siempre y hace muchos años. Y no te diría una vez por mes, te diría cada 3, 4 meses, sacarle 2, 3 baldes de agua. Lo que te da, y ya te respondo, Diego, lo que te da el hacerlo todos los meses es que vos te da una constancia, o sea, ya te agarrás el hábito de hacerlo. Por eso dicen cada un mes. Sí, yo estaba pensando en vaciarlo y dejarlo vacío. Bueno, cerrá la llave de paso, la llave de entrada. Para poder vaciar bien un termo tenés que cerrar la llave de paso, que va a estar a la entrada, porque algunos termos tienen llave en la entrada y en la salida. Cerrala de entrada. Aflojá un flexible, en caso que tengas, si no una unión doble, aflojala, poné una manguera en la canilla de purga y dejá que se vaya todo el agua. Ese es el correcto vaciado de un termo. Después, si no, pregúntenle a Panchejo, capaz que sabe. Yo le tiré como... Obviamente, todo tiene su ciclo. Fede, el otro Fede. Buen día, Tano. El plomero que me instaló el termotanque me instaló la canilla de bronce tal cual decís. Decía que las de plástico se rompían y no arrastraban los... Sí, totalmente. Te hizo un buen laburo. Si vos la sacás, vas a ver que es un agujerito que no llega a 6 milímetros. Es netamente para sacar un par de baldes de agua. Me ha pasado de ir a cambiar termotanques, obviamente tener que vaciarlos porque no iba a poder manipular 180 kilos porque eran termos grandes. Y al momento de sacar la válvula, primero intentar abrir la canillita de plástico, que no salga nada, y tener que meter una punta y romper la pared de sarro. Y en la maniobra, bueno, uno está medio ágil, poner la canilla, cerrarla, atornillarla bien y poner la manguera. En lo que te hizo el plomero,
si en el caso que yo comenté ahora hubiese estado puesta, me ahorraba de renegar un montón. Genial explicación. Gracias, Diego, gracias. Si hace poco cambió un ring de 20 años en su reemplazo el Sherman. ¿Sabes cuál fue el problema? Perdió un poquito por la rosca del flexible. No había arandela. Claro, bueno, sí. Sí. Yo lo que sugiero cuando van a instalar con flexibles, todos saben que, bueno, generalmente el pilar de agua caliente no tiene nada, salvo que tengan alguna derivación para llevar agua caliente. Ahí va a haber una T, pero si no, el pilar de agua caliente no tiene nada. Se tienen que armar de una rosca macho. Depende del caso, es un niple o una entrerrosca. Del lado de agua fría, o sea, donde ingresa el agua, vamos a tener un niple o una entrerrosca, depende del caso, porque por ahí toca con el sombrerete. Vamos a tener una entrerrosca, una T, la válvula de alivio y una entrerrosca. Yo lo que les pido a los clientes mínimamente que la entrerrosca o niple de salida sea de bronce, que la entrerrosca o niple que va atornillada al pilar de entrada sea de bronce, porque las de plástico se zafan y queda perdiendo. Nosotros nos vamos a ir y no nos vamos a dar cuenta, pero se les va a empapar toda la lana de vidrio y va a comenzar un proceso de oxidación y por ende futuro problema de pérdidas y que se haga pelota el chasis, como vos comentás, y que la entrerrosca, y es así, es sine qua non, la entrerrosca que va ajustada con el flexible, en caso de ir con flexible, esa sí sea de material duro. Bronce, ¿te resulta caro bronce? Galvanizada, que sea galvanizada, no importa. Yo te aseguro que se te va a romper el termotanque antes de que la galvanizada se tape. Porque no va a faltar el que diga, galvanizado no se usa más, por la corriente galvánica se tapa todo, ¿qué está diciendo este hombre? Yo he cambiado termos que no tenían la más mínima obstrucción en la entrerrosca que estoy diciendo y se pincharon porque son de paupérrima calidad. Hoy en día que un termo te supere los 6 años, ya llamate dichoso. Si estamos hablando de Sherman, que es la segunda marca de RIN, termo que yo sugiero bastante a los clientes cuando me preguntan qué instalar, son 3 opciones, que se pueden resumir en 2. RIN o Sayar, que es lo mismo, pero es RIN o Sayar, no es RIN Sayar como era antes, o Sherman. La verdad que los Sherman son un lujo, es como Baco y Rimo, es lo mismo. Pero bueno, eso es la importancia de, al momento de instalar, que si no pueden, no quieren gastar más plata en materiales y todos compran entre roscas de plástico, al momento de apretar, si bien es un ajuste mínimo, un ajuste básico, el que lleva una brida de flexible con una entrerrosca, pero si uno no tiene la posibilidad de ceñir la entrerrosca, ¿qué pasa? Va a terminar perdiendo una gotín, una lágrima. Esa lágrima te lo va a terminar pudriendo todo. Además de que se reniega, empezamos a ponerle teflón en la entrerrosca. Hay cosas con las que no hay que renegar. Hay cosas con las que no se negocian. Las entrerroscas, comprámelas de bronce. Te lo pido por favor. Consulta. ¿Puede ser que esté destruida totalmente la cañería de agua fría del bañitori, pero no la de la ducha? ¿Puede ser que esté obstruida? Sí, puede ser. Sí, puede ser. Tengo clientes que en la cocina, por ejemplo, tienen una presión terrible y en el baño no tienen agua. Depende de las piezas, depende del material. Quizás hicieron una transición, quizás por distintos motivos
bajó algo del tanque, que pocos evalúan eso, pero bajó algo del tanque que en vez de agarrar una dirección, porque justamente cuando bajó tenías abierta el lavatorio, agarró para aquel lado, te lo obstruyó. De todas maneras, intuyo que lo que vos decís es que no te sale agua, o sea, vos abrís el agua fría del lavatorio y no te sale agua. Y tenés el resto de la instalación funcionando perfectamente. Bueno, yo ahí lo que haría es sacar el flexible y ver qué presión está llegando. No vaya a ser que tengas clavada la válvula, que tengas la válvula clavada o que no esté abriendo lo que corresponde. Yo, Gonzalo, te vuelvo a repetir, yo que vos, estaba leyendo para no quedarme atrás con los comentarios, yo que vos comenzaría por sacar el flexible que alimenta el bañitorio y el lavatorio, ver qué presión llega. Si ahí llega buena presión o una presión satisfactoria, verificá lo que es grifería. Comenzá por las valvulitas. Si tenés cierre cerámico, ya empezá a revisar en la transferencia, que no se haya mandado algo ahí y lo haya tapado. Diego, quise poner rosca de polipropileno y no sirvió. No, sí, sale una monedita más, pero bueno, te evita renegar, sobre todas las cosas renegar, y te evita que quede perdiendo en un futuro, porque después esa agua se transforma en caliente, lo caliente dilata y te va a terminar perdiendo y te va a terminar arruinando el termotanque. Quizás en forma estética o quizás letal, pero bueno, es así. Yo trato de esas cosas no renegar. Nada, ya está, olvídate. Con termofusión o cañería rígida, tenés un montón de ventajas. No tenés caída de presión, sabés que si lo apretás bien no va a perder. O sea, con mantener la línea, porque algunos medios que hacen poco de fuerza, mantenés bien la línea, la unión doble la apretás con la mano, ya no pierde. Incluso te sirve para darle cierta estabilidad al termo. ¿eh? Antes, antes, en la antigüedad, un poquito más atrás que uno que es de la vieja escuela, muchos termos se sostenían o utilizaban como una herramienta más de sujeción las cañerías de 3/4. Me ha pasado de ir a desinstalar termos, aflojarle la unión doble y que haga... Pará, loco, no te vayas todavía. Pasa. Hasta el flexible llega, ok, ya. No, tenés un problema en la grifería, Gonzalo. Tenés un problema en la grifería. Se te debe haber quedado una válvula clavada abajo, algún tema. Yo en una época, después no la hice más, pero había hecho con un arquito una hoja de sierra, la había rebajado con la amoladora unos 3 centímetros y le había hecho una punta. Después la voy a mostrar, porque es una herramienta útil. Con un pedacito de caño de media le había hecho un manguito con masilla epoxi adentro y con eso yo limpiaba alrededor de los asientos de válvula. ¿Por qué? Porque a veces se cortan y se van clavando abajo. Y abajo es donde vos tenés la comunicación con la transferencia. Si tenés clavada una valvulita ahí, sonaste. Está tapada. Con esa herramientita que yo te digo, la metés y vas sacando los pedazos para arriba. No va pinza de punta, no va pinza de depilar, no va nada. Va esa herramienta.
aunque no lo crean, esta remera, ahora que me veo, me la regaló Beto Casella. Beto Casella. El, el que está en la radio, bueno, el famoso Beto Casella. Tiene departamentos en Capital, tiene unos 6 o 7 departamentos. Una vez, por intermedio del padrino de mi hija Luciana, me vinculó, que yo a él obviamente no lo llegué a ver, me vinculó con la mano derecha de Beto Casella para hacerle mantenimiento a los departamentos que tiene o tenía en la capital. Lindos departamentos, les he hecho limpiezas de estufa y ha notado que yo, sabiendo de quién se trataba y demás, no lo he matado con los precios, no lo he matado. Y me mandó de regalo con el muchacho este, que nunca me pude acordar después el nombre, que es la mano derecha, o era la mano derecha de él, me ha mandado de regalo esta remera y un par más, de Siamo Fori. Siamo Fori, tira copa. La verdad, me sorprendí viéndolo y digo, le voy a contar a los muchachos. Cecilia Barroso, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos para buenas tardes? No, todavía podría ser. Buenos días, Cecilia. Sí, sí, sí. Beto Casella es de acá de Aedo. Fabio, el padrino de Luciana, si bien no se bautizó, pero es el padrino. No se bautizó porque yo ya medio me estaba separando. Después siempre tuve una idea, que es que cuando llega a una edad determinada, cualquiera de mis hijas o cualquier persona, cuando llega a una edad determinada que puede elegir su fe, que se bautice, se haga gitana, judía, no es un tema mío. Pero bueno, quedó como el padrino de Luciana. Y Beto Casella paraba con un loco que era muy amigo de Fabio, que era Osvaldo Guerra, periodista deportivo que falleció hace unos años. Yo estuve comiendo con Osvaldo Guerra, estuve comiendo. Y Beto Casella era bastante amigo del fiscal Alarcón, fiscal que vive a unas 10 cuadras de mi casa. Un Isidoro Cañones, pero fiscal. Si me estás viendo, bueno, te mando saludos, Hernán. Y ahí es donde vi y conocí a Beto Casella. Esta historia que les cuento de los departamentos llegó después. Sí, es de Aedo, sí, sí. Es más del lado sur. Yo estoy del lado norte. Nos divide la vía. La vía. Yo a Beto Casella lo considero buen tipo, qué sé yo. Lo considero buen tipo, me parece que se fue un poco, ahí es donde me empezó a caer mal. Eh, no te cae bien nadie. Con el tema de Iorio, creo que ya estaba el tema de las entrevistas que le hizo, que fueron un éxito, pero me parece que ya estaba el tema. Incluso hasta el mismo Iorio pedía que no lo den más. Y seguían explotando esas entrevistas, porque bueno, obviamente todos en algún momento decimos algo que lo escuchamos hoy y decimos, bueno, está bien, en su momento yo creía eso, hoy pienso esto, pero bueno, creo que si bien les debe haber dolido, porque yo no soy quien para juzgar si eran tan amigos como dice Beto, la verdad, ya me estoy metiendo en temas que ni siquiera sé, pero no sé si eran tan... porque yo soy un seguidor del Loco Iorio. No sé si eran tan amigos. Sí, Iorio era de encariñarse muy rápido con las personas. Y veía amigos en todos lados. No me extrañaría nada que sea este el caso.
Casella supo explotar eso, pues un tipo muy lúcido, muy hábil mentalmente. Y bueno, nada. Pero para mí, yo lo considero, resumiendo, lo consideraba buena persona. Me parece que con el tema de Iorio siguió un poco más de la cuenta, no tendría que haber seguido tanto. Pero bueno, si mide, se pone. Lo dijo el mismo Ricardo Iorio. ¿Alguna vez vos viste una propaganda de querosén? No. ¿Por qué? Porque el querosén le arrima fuego y prende, no tiene mucha vuelta. Eso sí. Cuando algo funciona, lo siguen usando. No, yo no soy el lado cheto. El lado cheto es el otro. Yo estoy en lo que vendría a ser el Parque Industrial Cantábrica, o sea, es una linda zona, todo, pero es barrio residencial se llama, pero no son residencias. Barrio residencial en el sentido etimológico de la palabra, porque no es un, qué sé yo, barrio de emergencia. Pero estoy a 6 cuadras del parque industrial. O sea que imagínate que estoy en los suburbios de Aedo. Que está bueno, está lindo, es una linda zona. Acá a la vuelta es la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Acá a la vuelta, literalmente. Llegás a la esquina y ya ves los edificios de la UTN. No, la Cantábrica no es Aedo Sur. La Cantábrica es Aedo Norte. No. A 5 o 6 cuadras de la Cantábrica está la vía del Sarmiento, que es lo que divide el lado norte del lado sur. Cantábrica la tenemos de este lado. Juan, querido, ¿cómo va? Un saludo. Estaba pensando en Iorio, me fui ya por irme al trabajo. Estaba viendo. Dale, Juan, querido, que tengas una excelente jornada. Había varias cosas para aprovechar, la verdad, había algunas herramientas interesantes que, bueno, ya las verán en episodios posteriores, pero sí, estaban interesantes. Santiago, bienvenido otra vez. Ya igual vamos cerrando, que yo también tengo que ir a hacer un par de service que bueno, me habían dicho después de la una. Creo que ya más o menos estamos a esa hora. Pero entre que llegan, se cambian la tanga. No, no se cambian la tanga por algo especial que uno vaya. Vieron cómo son las mujeres que llegan del laburo, se higienizan, se cambian. Dije, llegan y entre que se cambian la tanga lo estaba diciendo y me estaba arrepintiendo. Pero bueno, vieron que si llegan a la una hay que ir 1:30 porque se ponen cómodas, se peinan, qué sé yo. Cosas de mujeres. Son las 13:15. Bueno, queda un rato más. Hoy a la noche seguramente voy a hacer un vivo. Lo que pasa es que eh, en este momento tengo toda la voluntad de hacerlo. De hecho, me veo haciéndolo tranquilo. Después van surgiendo cosas que por ahí te atrasan, te complican, te bajan un toque la onda. Entonces digo, "Ay, pero sí, está lindo esos vivos que hacíamos hasta la 1:30, 2 de la mañana. Le damos hasta que la vela no arda. Claro, en Castelar la parte cheta es la norte, Castelar norte. Lo mismo que Aedo norte, no, Aedo sur es el Aedo cheto, donde está Beto.
Y Morón Sur es el lado pobre, Morón Norte es el lado cheto. Y así, no sé por qué se fueron dividiendo de esa manera, debe haber una lógica. Pero bueno, Castelar Norte sí, es chetardo. Ya sé, Santiago, ya sé, no, no lo tomo como mal tu comentario, no, no. Digo que digamos, la voluntad de uno. Yo tengo todas las ganas, me encanta. A mí me encanta hablar con ustedes, intercambiar opiniones, experiencias. Lo que tenemos en los vivos es que podemos intercambiar un poco más directamente y bueno, también no es un video que después comentan giladas y demás. O sea, acá si querés comentar algo, tenés que esperar que esto se transforme en video o tenés que tener los huevos para subir el comentario, decir, bueno, soy Zeus Panchejo y te quiero decir que vos sos un... Listo. Ah, bancátela. Sí, qué sé yo. A mí me encantaría que un día diga, T Panchejo Videos comenta esto. No, qué bien. Veo que te pusiste los huevos, voy a decir yo. Pero no, no. A él le sigue conviniendo creer que yo no existo, creer que no sé nada, creer que nunca pasó nada. Son así. Están todos cortados por la misma tijera. Sí, 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 podríamos hacerlo, podríamos hacerlo. Lo que pasa es que quedó bastante lleno de porquerías el paso. O sea, si yo te muestro para aquel lado, vas a ver que del otro lado no se puede ir. Porque está lleno de cosas. Pero la próxima sí. De hecho, vamos a empezar a hacer algunas cositas desde acá. Yo con Star Trek Hard, he tenido diferencias grandes, grandes, pero siempre con altura. Los dos arribábamos al mismo resultado. Nada más que él con aparatología, quizás sería fácil decir de la NASA, pero con instrumentos que inalcanzables para un electricista de barrio. También había grandes diferencias en los materiales que él utiliza y con los que utilizo yo. En el barrio la gente compra la térmica Sika porque es difícil que se tiren a una marca de más renombre, de calidad y qué sé yo, por cuestiones económicas. Entonces es como que él vivía una realidad que no es la que se ve en los domicilios cotidianamente, pero también hay que ver en qué zona labura él. Pero el tipo labura, el tipo hace cosas, ve cosas, trabaja, mueve las manos. Es un tipo que sabe. Eh, Quizás fue un poco para atrás con lo que era la antigua escuela. O sea, él era un electricista de la antigua escuela que se transformó en un técnico de la NASA, pero hemos saneado diferencias porque nunca hubo bronca. Y cuando yo no tengo bronca, no hay problema. Nos seguimos en TikTok, todo más que bien, se ríe de alguna cosa que yo digo, yo lo saludo. Pero hay personas con las que yo no hablaría en buenos términos al menos. Y si un día me ven, les pido por favor no me sigan más. Y si me cruzan por la calle, escúpanme. Porque hay gente que no encaja en los estándares para ser mi amigo. Que eso no indica que yo sea algo importante, indica que no encajan los estándares de mi ideología para que ese tipo, bola de manteca con sombrero y tetas, sea mi amigo. Porque es un mentiroso y un vendehumo y engaña a las personas. Y nada, y si yo fuese su amigo, sería igual que él. Y yo no soy así.
Sí, ese está mal, no es ingeniero. No es ingeniero ni nada. Tal cual. Sí, sí, por eso conmigo fueron las grandes diferencias, porque cómo le haces comprar determinado herramientaje o determinadas herramientas o determinadas marcas a gente que no, que está empezando, que están preguntando si tal pinza va bien para poder despegar? Esas eran las grandes diferencias que había con el tipo, pero que tampoco es que nos comemos un asado juntos, simplemente no nos bardeamos. Pero siempre está el itálico plomero de la zona de Aedo, que también se dedica a la electricidad, ha colocado. ¡Ay, no! ¿Cuántas térmicas marcas Zika, por Dios? No, 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 esto no es para mí, no me llamen. Pero bueno, unite con Pancheco, nada, bueno. No sé de política, pero no, con ese sujeto la verdad que no, no, no me uniría ni para... Arriba de un ring, si quiere, si tiene ganas. Sí, 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 coincido, coincido. Eh, Hay mucho chapucero, pero a veces te obligan las situaciones. Te obliga a la... Otra cosa es llegar a un domicilio, que no te discutan nada del presupuesto, nada del billetazo. Listo, está todo bien. Y vos le haces una chapuceada, sos un chapucero. Pero cuando se trata de que te digan, loco, dame luz. Tipo Sergio Denis, dame luz. ¿Ves? Que sea como Dios quiere. A mí me ha pasado de ir a casas y que las tabaqueras, las fusibleras, estén completamente detonadas, explotadas, quemadas. No, gente de no tener plata para una térmica. Me dice, ¿te pago a vos o compro los repuestos? Mirá, sería fácil para mí dejártelo directo y nada. Ante un problema grande, quizás salte la del medidor. Pero yo tengo en el taller, te voy a poner una, quédate tranquilo. Después me la pagás o me la comprás y me llevo la mía. No es que te voy a armar el tablero con el Rialtin y toda. Pero te voy a poner una térmica para que ante un problema salte, no se te prendan fuego los cables. Es la diferencia entre un chapucero que por ahí dice, no, listo, solucionalo, y le hace una chapuza y le cobra como si hubiese sido un muy buen trabajo. Sí, tiene herramientas de ese fuste. Pero bueno, no, a mí no me, la verdad no me interesa, no me interesa. Siempre trabajé a la antigua escuela y voy a seguir con lo mismo. Diego, yo lo único que no compraría chinardas es el disyuntor, después térmica. Claro, básicamente creo que es como opinamos todos. El disyuntor es para un poquito más de respeto por su función. Pero después las llaves térmicas, todos sabemos que en un corto, pues, también están los que dicen, y sí, pero los reglamentaristas, que no está mal, no es que estoy diciendo vayan contra el reglamento. Lo que yo digo es que la realidad de los hogares, las viviendas, es completamente distinta a lo que vas a encontrar en el reglamento. Hay casas en las que salen cables de 3 milímetros, cuando existían los cables de 3 milímetros, pues muchos no saben que existían. Había cables de 3 milímetros y tienen térmica de 32. Pero todos sabemos que en un corto se van más de 32 amperes. Esa térmica va a saltar. Un poco antes, un poco después, bueno, está bien.
Pero no es para horrorizarse. Hay algunas cosas que no son para horrorizarse. La cotidianeidad, si vos vas a una casa y decís, ah, no, pero acá no tienes puesta tierra. Entonces te dice, bueno, no laburés acá. Ya está. ¿Qué querés? No, te llamé para cambiar un bastidor de punto y toma. Ah, sí, pero el módulo que me está dando, obviamente es 3 patas planas y no hay tierra. No, ¿cómo no? ¿Qué querés? ¿Que te cablee toda la tierra por el mismo precio? Hay un montón de cosas que analizar que... Bueno, el Chapucero González, que no lo conozco, nunca me apareció un video. Nunca me apareció un video y creo que si lo busco no me aparece nadie Me aparecen cantantes González, el chaqueño González creo que me apareció. No puedo ver su contenido. No, o sea, le voy a decir a mi sobrino que está más, el que lo busque, a ver qué hace el Chapuza. Chapuza González. A mí me pasa de ir a una casa y que directamente haya llaves de corte con tapones hasta el... Y claro, tal cual, tal cual. No, tenés que reparar lo que hay y listo. Es así. Yo lo que trato de que cuando hay tapones o fusibles, no lo saquen tanto de calibre, porque les salta, lo refuerzan con cable, incluso ya tienen pelados algunas hebras, que creo que ahí Larry Gato Tool tendría un orgasmo, tienen peladas algunas hebras por si les pasa en la noche ir y reparar los tapones. Esos tapones ya están fuera de calibre, fuera de cualquier lógica. Y bueno, la luz vuelve, pero ya está. Un fogonazo terrible, qué sé yo. Ese Ezequiel Duré me parece que está muy metido en el tema cálculos bueno, no sé, de coeficientes, de que tenés que multiplicar por determinado valor, cosas que los técnicos sabemos, pero a lo que voy. Me parece que es demasiado bla bla. Eh, no creo que los trabajos que realice, habiendo tanta diferencia entre lo que tiene la vivienda y tiene que desarrollar él para que quede más o menos bien, sea aceptado tan rápidamente, no sé, no me suena. Lo vamos a buscar, sí, quédate tranquilo, lo vamos a buscar. Vamos a ver de qué se trata ese loco. Los tapones no se comercializan más, sí, es verdad, es verdad. Pero todavía sigue habiendo adaptadores pirámide, sigue habiendo montones de cosas. 2 patas redondas a 3 patas planas, sigue habiendo. Eh, no son de la mejor calidad, obviamente. No podés poner calidad en algo que está prohibido. No aprobado, prohibido. Pero bueno, ¿viste cómo es? Y si no, me ha pasado, pero muchas veces, de ir a hacer service en lavarropas y encontrar ficha espiga de 3, la clásica cortada, reemplazada por ficha pata redonda. Me dice, yo lo corté, me dice el hombre. Con toda autoridad, yo lo corté. Le daba descarga a mi señora, lo doy vuelta, ya no le da más descarga. Bueno, ¿qué le vas a decir a ese tipo? No, está bien, jefe, tiene razón. Es más, no te digo que le hizo una marquita porque te mentiría, pero le da descarga porque lo desenchufaron por algo, la da vuelta otra vez y se acabó. La gente soluciona como puede. Claro, claro, es lo que yo te decía.
yo siempre trato de aconsejar, si bien van a hacer lo que ellos quieren, o sea, vos le decís, no refuerce, trata de poner, no tocar los tapones. Ya tienen en el nicho cobres pelados para poder solucionarlo en caso de que pase de noche. La gente es como que agarró una gimnasia con ese tema y lo terminan reforzando tanto que ya después no saltan hasta que eso se tiene que poner al rojo y cortarse, ¿sabes? El quilombo que... ¿Qué opinás cuando vas a solucionar el problema sencillo y te dicen te debo algo? Ah, no. Esa frase, no. Ahí ya me tocaste una arteria. Esa frase, te debo algo, no, conmigo no. Conmigo no. Hay dos frases o tres, dos que son la... No, te llamo por una boludez. Si me llamás por una boludez, llama a un boludo. Yo no arreglo boludeces. Yo soy un técnico. Hago trabajos. Y le corto automáticamente. Ah, llaman de nuevo. No, me expresé mal. Bueno. Ahora, vos vas, cambiás una lamparita y te dicen, ¿te debo algo? Mi respuesta inmediata puede ser Pampita. Y yo le digo, claro que me debes. ¿O qué te pensás? ¿Que vine hasta acá porque me gusta hacer deporte? Date de joder. La pregunta es, ¿qué te debo? ¿O cuánto es? O decime que te debo. Pero no me vas a decir, ¿te debo algo? Claro que me debes. ¿Cómo me vas a decir, te debo algo? Estás poniendo la opción de que no sea nada. Mi trabajo, por resolver algo que vos no sabés. No, no. Ahí sí que se pudre. Incluso a determinadas personas que veo para qué lado va el viento, que no te tiran la frase letal, es una boludez, pero te empiezan, no me carga la mochila del baño, pero creo que es la gomita, listo. Te comento que yo, sea la gomita o sea un tema más intrínseco, la visita al domicilio son 35 pesos. Puede que te quede solucionado con eso, puede que no. Vamos a evitar el te debo algo, porque ya arrancamos para mí. Los trabajos manda el bolsillo del cliente. Totalmente, totalmente, totalmente como dice Hernán. El cliente, el bolsillo del cliente es el que te marca qué camino vas a agarrar. Obviamente, por citar tema gas, bueno, si el bolsillo del cliente quizás no llega a determinado estándar, uno tiene que tratar de hacerlo mejor, pero previniendo un montón de situaciones que a veces conviene ir a menos, decir, mira, la verdad no te puedo agarrar el laburo porque no te da para esto, esto y esto. Pero como yo no soy de dejar a nadie tirado, a veces hago un poco más de la cuenta de lo que uno debería cobrar. Pero bueno, es así. Tema de electricidad es a cara o cruz. ¿Tenés luz o no tenés luz? A mí me ha pasado de unir, o sea, dos habitaciones. Una habitación quedó completamente sin luz. La cinta no pasa, no pasa. Bueno, ¿qué opciones me das? Cable canal. No llego para los cable canal. Bueno, ¿tenés un alargue? Sí. Unir de una caja, agujerear la pared, pasar el cable tipo taller, 2 por 1,5, pasar de una caja a la otra, hasta tanto pueda resolver la situación. Que todavía lo tienen así. La otra vez fui a la casa, lo tienen así. Es así. El bolsillo del cliente es el que te marca. Vos le tirás el precio de tu mano de obra, que eso vos podrás jugar o no. Yo sugiero siempre, lo mío es esto. Eh, pero bueno, vas a un domicilio que ves que los chicos no le cambian los pañales
porque se les gasta, qué sé yo, y un poco te pones en el lugar del tipo y nada, aflojás, bajás los estándares. Pero hay gente que verdaderamente no se merece tener atenciones en cuanto a costos y eso. O sea, a mí me ha pasado de ir de gente y cobrarle lo que corresponde, bien cobrado todo, y que me hinchen las pelotas con cosas que no tenía ni siquiera nada que ver y ni siquiera había pasado por al lado. Entonces empezás a comprender a los tipos que dejaron de ir, pero previamente la recontracagaron en lo que te puedas imaginar. Lo que te puedas imaginar. ¿Está bien? Por supuesto que no, nadie tiene que cagar a nadie. Pero tampoco esfuerces mucho a la gente. Eh, el otro día, voy a cambiar un flexible a una casa, un pibe, ya me recibe con una remera de una agrupación política, que no me importa, pero bueno. Me dice, tengo esta pérdida. Pierde la mochila en el piso. Gotea en el piso, le puso un tupper. Perfecto. Le digo, mirá, tenés que cambiar el flexible. Perfecto. ¿Cuánto está? Entre 7 y 10 depende cuál compres. Bueno, voy yo, me dice. Bueno, anda, bueno. Conseguí uno de 5. Se imaginarán. Listo, lo pongo, no pierde, queda perfecto. ¿Cuánto es? La visita, 35 pesos. Lo hice 10 minutos. Me voy, estoy en otro cliente y me llama el chabón y me dice, ¿sabes qué? Noto que me está perdiendo agua por el inodoro. O sea, como que la válvula flapper no cortaba del todo. Y eso antes no me pasaba. Le digo, ¿a qué hora estás en tu casa? No, estoy. Bueno, termino acá y voy. Le puse los puntos de una manera tan clara. Le digo, mira, vos tenías un problema que perdía agua, un flexible. Que no sabías ni qué era un flexible. Bueno, te lo presenté. Esto es un flexible. Andá y comprar. Listo. ¿Ves que pierda agua en el piso? No. Bueno, ¿vos me viste sacar a mí la tapa de la mochila para cambiar el flexible? No. Entonces, ¿cómo podés decir que yo tengo algo que ver con la pérdida que ahora ves en la válvula flapper o en la boya de descarga? ¿Qué puedo tener que ver yo con eso? O sea, no busques el quilombo porque te lo vas a encontrar en 5 minutos. Le pones los puntos y me dice, bueno, se la vio media mal y me dice, le digo, mira, la sacaría para mostrarte lo que es, pero tengo miedo que se rompa o esté rota y digas que la rompí yo. No, no, sáquela ¿y usted cuánto me cobraría para cambiarla? Mirá, es hacer la misma maniobra, porque la saqué, se la mostré, le digo, ves esto de la gomita, apoya acá en la base, qué sé yo, se la volví a poner en la válvula flapper, la volví a poner, listo. Le digo, ¿ves? Y si yo la tengo presionada con el dedo, ¿ves que deja de perder? Va a perder la que hay en el inodoro y deja de perder. Bueno, ¿y usted cuánto me cobraría para cambiar? Nada, no, a vos no te la cambio. Si lo vas a hacer vos, tenés cuidado que no se te rompa nada y te paso un dato más, le digo. Eso está armado con silicona. Puede que esté filtrando por la silicona y esté pasando directamente para abajo, que no sería la gomita. Entonces, a veces se hacen unos esfuerzos algunos porque uno vienen buscando el sopapo que no les dio el padre. Es así. Igual con lo que sale la termomagnética SICA. Vale. Sí, 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 sí. Pasa que alguno se come el curso de electricista y salís. Coincido con vos, Santiago, en eso. Salen como los de McDonald's.
Conocí pibes que trabajaban en McDonald's y a los 2 meses los veías diciendo, no, porque nuestros productos es tus productos. Vos barrés ahí adentro, ¿qué tus productos? O lo conoces al señor McDonald's. Ya le meten el chip. Electro Durese, hay un muchacho que es medio bruto, pero bueno, ustedes vieron que a mí más o menos me entiendo mejor. Marcos Tosi, es electricista matriculado. Vive en Palomar. Eh, Me ha completado algunos formularios alguna vez. Porque yo soy técnico electromecánico, me dan la matrícula, pero se me va a la mierda el monotributo todo. Con el tema del responsable inscripto, ahora, bueno, ya es largo el tema, no hay problema. Pero yo les puedo asegurar que así de bruto como lo ven a Marcos Tosi, le saca 2 vueltas de manzana al Electro Durese, ¿eh? El tipo sabe, el tipo sabe. Que sea un bruto, que tenga menos prensa, pero el tipo sabe. Yo al principio renegaba mucho con el neutro invertido. Y pasa, sí. Pero bueno. Y está mal, obvio que está mal invertir el neutro. Pasa mucho que no saben cómo sacar la fuga e invierten la polaridad. Tienen suerte y bueno, en lugar de ir el vivo a la Tierra, se va el neutro, no salta el disyuntor. O como comentaba con el lavarropa, le giraban la ficha y dejaba de darle corriente a la ceniza. Claro, para que no salte el ID. Sí, a veces salta igual, obvio, obviamente. Bueno, gente, los voy saludando, les agradezco por estar, porque me apareció un cartel que tengo poca batería. Así que voy a aprovechar a dejar cargando el celular y me voy a hacer este par de service que tengo pendientes. Les mando un saludo y nos vemos a la noche. A la noche seguramente estamos prendiendo el vivo. Vamos a charlar un poquito sobre algunas herramientas, alguna cosita y vamos a hacer el resumen del día. Se está limpiando bastante el canal porque, bueno, Florencia se está ocupando de ese tema, así que algunos haters que por ahí tenían cierto grado de simpatía ya no van a estar. Larry Gato Tools va a zafar. Vamos a tratar. Les mando un saludo y como dije, nos vemos en la noche. Espero los que están yendo a laburar tengan una buena jornada y bueno, los que por ahí pararon para almorzar y ya tienen que arrancar también. Así que nada. Vamos a juntar todo y vamos a seguir. Les mando un saludo y bueno, nos estamos viendo en la noche. Saludos a todos amigos, gracias por estar.